Proyecto de ley, dictamen, autógrafa, cuestión previa, cuestión de orden. ¿Cuántas veces has escuchado estos términos? Y quizás habrás sentido que el Congreso no sintoniza con el ciudadano. A partir de hoy, conocerás de manera sencilla cómo se realiza el procedimiento parlamentario, desde la presentación del proyecto de ley, su debate en comisiones y en el Pleno hasta la promulgación de la ley en Parlamento Ciudadano. Las etapas mínimas del procedimiento legislativo, de acuerdo a la práctica parlamentaria y sustentadas en las normas reglamentarias y las normas constitucionales, son 5, que pasa por la presentación, el estudio y dictamen, la incorporación en la agenda del Pleno, el debate y aprobación en el Pleno y finalmente la promulgación, publicación y vigencia de la ley. A través de un proyecto de ley lo que se busca es tratar de darle solución a un problema que debe ser únicamente solucionado por una ley. Un problema que puede ser social, económico, político, constitucional o de organización del Estado. Pueden ser muchas las materias a través de las cuales se presentan proyectos de ley para poder hacer una ley que mejore y solucione el problema que genera justamente la ausencia de una ley. Si yo quiero resolver a través de una ley el problema del analfabetismo, no lo puedo hacer, no se puede hacer haciendo una ley para construir colegios, por ejemplo, porque no se pueden hacer leyes para obras públicas, para la construcción de obras públicas. La primera pregunta que se tiene que hacer el legislador es, ¿esto es materia de una ley o debe solucionarse el problema que he identificado mediante un tipo de norma o de un tipo de acción o política diferente a la ley? Por ejemplo, podría ser que el Ejecutivo tenga mejor competencia sobre esa materia y que se solucionara el problema a través de un decreto supremo, una resolución suprema. Pero también podría ser que el problema sea solucionable más eficazmente mediante una medida que no sea legislativa. Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer el legislador antes de iniciar el proceso legislativo. Esa es una pregunta de diseño. Pero una vez que tenemos claro que la materia sobre la cual se quiere legislar y que la ley es el medio eficaz para solucionarla, lo primero que tiene que hacerse es el proceso de elaboración del proyecto de ley y tener en consideración cuáles son los requisitos para poderlo presentar. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe contener un proyecto de ley? Pasa por la exposición de motivos, el efecto de la vigencia de la norma, el análisis costo-beneficio y la fórmula legal, vale decir, aquel texto que proponemos para que posteriormente se convierta en ley. El Poder Ejecutivo puede presentar proyectos de ley. Ellos no tienen el impedimento de iniciativa de gasto. Ellos sí pueden presentar propuestas de leyes que incluyan iniciativa de gasto. Sin embargo, por ejemplo, los congresistas, que también tienen derecho a iniciativa legislativa, pueden presentar proyectos de ley, pero en el caso de ellos, las reglas son distintas. Ellos no pueden presentar propuestas que impliquen generación de gasto al Estado. No pueden generar iniciativa de gasto. Luego están los poderes del Estado y las entidades autónomas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, ¿no? el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, pero solamente en los temas que a ellos les conciernen. Luego, debajo de ellos están los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero siempre aprobados o por el Consejo Regional o por el Consejo Municipal, pero también solo sobre temas que les conciernen a los gobiernos regionales o los gobiernos locales o municipales. Además están los colegios profesionales, aprobados por su junta directiva o por la asamblea de miembros del colegio, dependiendo de lo que diga el estatuto. Y hay una ley muy importante, y la voy a decir despacito, es la ley 26.300, la ley de iniciativa ciudadana, que es la forma en que nosotros los ciudadanos podemos presentar un proyecto de ley, una iniciativa legislativa. Pero claro, no uno solo, somos más de 30 millones de peruanos. Se tiene que hacer juntando firmas. La ley nos dice que tenemos que juntar el 0.3%
de la población electoral nacional, no regional, no local, sino nacional. Si, por ejemplo, actualmente somos como 18 millones de habitantes, es más o menos 53.000 firmas. Y aunque parezca demasiado, ya en el Parlamento hay 25 iniciativas legislativas presentadas. Iniciativas ciudadanas presentadas, claro. El ciudadano tiene que ir primero a la OMPE, comprar sus planillones, recaudar las firmas, luego ir a la RENIEC para que la RENIEC verifique las firmas y luego la RENIEC envía, una vez que están verificadas las firmas, lo envía al Jurado Nacional de Elecciones y el jurado nos envía el proyecto con una resolución del jurado al Congreso y tiene todo el recorrido que tiene cualquier proyecto normal. El proceso empieza cuando el proyecto de ley, a través de la Oficina de Trámite Documentario, se deriva a la Dirección General Parlamentaria. En la Dirección General Parlamentaria existe un cuerpo de asesores que luego de identificar la materia legislativa, proyectan posibilidades para que ese tema sea visto por una o dos comisiones. El personal técnico de la Dirección General Parlamentaria propone un texto. Ese texto se deriva a la vicepresidencia encargada de asignar y enviar los proyectos a comisiones. La vicepresidencia encargada históricamente para esta materia es la primera vicepresidencia. Si va a dos comisiones, hay una comisión que es la principal y una comisión que es la secundaria. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? La principal, digamos, es la que el estudio que realice, el dictamen que realice va a ser el primero en ser debatido. Solo si no se aprueba, se debatiría y estudiaría el segundo dictamen de la segunda comisión. Y a veces las comisiones, cuando son dos comisiones, ¿qué hacen? Coordinan y hacen un dictamen en conjunto. Entonces, como que el dictamen está consolidado y estudiado por las dos comisiones. Mira, las comisiones son grupos especializados de trabajo, donde se reúnen congresistas en grupos entre 7 y 21 parlamentarios, ¿no? Que se encargan de estudiar todos los proyectos de ley que llegan al Congreso. Pero no solamente los proyectos, los memoriales, los oficios, todos los requerimientos del país llegan al Congreso y son distribuidos a las comisiones. La función principal de una comisión es el estudio de los proyectos de ley. Actualmente tenemos 24 comisiones ordinarias, ¿no? Que están divididas por especialidades, por eso son grupos especiales de trabajo. Comisión de Trabajo, de Salud, de Seguridad Social, de Vivienda, de Transportes y Comunicaciones, de Defensa Nacional, Defensa del Consumidor, Constitución, Fiscalización, etc. Son 24 comisiones ordinarias que se encargan de recibir todos los proyectos de ley y el estudio final de un proyecto de ley se llama dictamen. Ahora, ojo, el dictamen puede tener un proyecto o 50, siempre y cuando traten sobre el mismo tema. El Congreso de la República tiene un personal altamente especializado, profesionales de altísima competencia que han sido capacitados tanto aquí como en el extranjero, ¿no? Profesionales con mucha experiencia y mucha trayectoria, que ellos están en las 24 comisiones ordinarias. Lo primero que pueden realizar es evaluar si existen otros proyectos de ley similares que puedan ser acumulados para poder dictaminarlos. Si hubiera, se acumula. Si no hubiera, se estudia ese proyecto de ley. ¿Qué se puede hacer? Se llama, por ejemplo, a especialistas en la materia, porque el Congreso no tiene por qué ser especialista en todo, pero hay especialistas. Pueden llamarse a profesores universitarios, en organizaciones sociales, ONGs, o inclusive se puede pedir que te den tu opinión algunos órganos, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura. Todos los órganos están en la obligación, en el deber de poder apoyar al mejor estudio del proyecto de ley para que salga una buena ley. Entonces hacen un estudio, hacen legislación comparada, pueden hacer mesas de trabajo, invitan a especialistas, hacen audiencias públicas en la que se va a una determinada departamento, provincia, ciudad, y se toma también el parecer del pueblo, el parecer de la población respecto de ese proyecto de ley. Una vez que el dictamen ya está armado, se somete a votación por los congresistas miembros de la comisión. Suele pasar que invitan siempre al titular de la iniciativa legislativa, ¿no? A quien lo presentó, presenta el sustento de su proyecto de ley, y luego de eso se hace el estudio. Después del estudio se somete a votación y si consideran que es necesario, se aprobará. Si consideran que no es necesario,
puede ser mejor estudiado o inclusive puede ser rechazado, mandado al archivo, o inclusive si consideran que no es la materia que ellos deben resolver, que debe ser visto por otra comisión, también pueden inhibirse. Una vez que se aprobó este dictamen, pasa al Pleno. Previamente el Consejo Directivo decide en la agenda su inclusión, pero antes de ser inclusive su inclusión debe ser publicado en la web del Congreso. Es uno de los procedimientos para socializarlo, para difundirlo con la población y con la sociedad civil organizada, con todos, o sea, con total transparencia. Mire, esto es lo que se aprobó en la comisión y lo ponemos a disposición de todos, absolutamente todos, para que puedan dar sus opiniones también. Ojo, somos pioneros en el mundo. Nuestro Congreso peruano tiene esa potestad de que el ciudadano puede opinar sobre cualquier proyecto de ley, no sobre unos cuantos, sobre todos, y decir si están a favor, si están en contra, y lo más importante, pueden presentar sugerencias de modificación. Y esas opiniones ciudadanas son las que van a las comisiones ordinarias, van a los grupos parlamentarios de los autores y al autor del proyecto. ¿Para qué? Para que esto ayude en la toma de decisiones que van a tomar los parlamentarios a la hora de votar los dictámenes en el pleno de la comisión. Y la construcción, la elaboración de la propuesta de la iniciativa legislativa debe estar pensada en la satisfacción de un interés de la ciudadanía. Segundo, en el estudio de la misma, como tú bien lo señalas, los foros legislativos virtuales son un medio para que la ciudadanía participe y brinde su opinión con respecto a determinado proyecto de ley. Es importante que la ciudadanía se involucre. El Consejo Directivo establece cuáles son los proyectos que están hábiles para pasar a una sesión de pleno y dice estos proyectos van a pasar al orden del día del pleno del Congreso. Cuando eso ocurre, a partir de esa definición que realiza el Consejo Directivo, con ese acuerdo se prepara la agenda del Pleno. Con la agenda que se ha elaborado, el Pleno está expedito para debatir sobre cualquiera de los proyectos que aparece en la agenda del orden del día del Pleno. Cuando comienza la sesión del Pleno y llaman al dictamen número tanto, el presidente de la comisión lo que hace es sustenta el dictamen por 10 minutos en el Pleno. Si necesita más tiempo, le solicita al presidente mayor tiempo para poder sustentar su dictamen. Por ejemplo, le dieron 10 minutos y pidió 10 más, habló 20 minutos. Y si la comisión también hubiera aprobado dictámenes en minoría, el mismo tiempo se lo dan al que va a sustentar el dictamen en minoría. Es otra posición dentro de la misma comisión. Y luego que se sustentan los dictámenes en mayoría y se hubiera en minoría, recién ahí se da inicio al debate. Comienza el debate donde se pueden presentar sugerencias de modificación y es el presidente de la comisión el que decide si acepta o no las propuestas de modificación al proyecto. Al final del debate le dan otra vez el uso de la palabra al presidente de la comisión para que vea si acepta o no acepta las propuestas de modificación si los hubiera habido en el debate. Una vez que se modifica, se mejora, se da la lectura del nuevo texto o el texto mejorado, digamos, y se aprueba. Se aprueba por la votación que corresponda de acuerdo al tipo de ley. Por ejemplo, si es una ley orgánica, se requiere mayoría calificada. Si es una ley, digamos, común, puede ser con mayoría simple. O sea, a esas reglas específicas depende del tipo de ley. Si es una reforma constitucional, requiere una mayoría mucho más alta de los 2/3 del total de los congresistas. Y en el Pleno se debate, se discute, se debate y vota 2 veces. Entre la primera votación y la segunda votación también hay 7 días. Y la idea de esta doble votación es para que el parlamentario pueda meditar su primera votación, como una especie de doble cámara cuando teníamos antes Congreso bicameral, que era Cámara de Diputados y Senado de la República. Entonces hay esa especie de volver a pensar en el proyecto de ley aprobado para ver si es que en la segunda votación se modifica la norma, o se ratifica la primera votación o de repente se rechaza porque considera el Congreso, el Pleno del Congreso, que lo que se aprobó en la primera votación fue muy apresurado y no debería haberse aprobado, ¿no? Una vez que se aprueba, se transcribe ese proyecto aprobado con las modificaciones que aprobó el Pleno en un papel especial,
que es el documento más importante que elabora el Congreso. ¿Cómo se llama ese documento especial? Autógrafa de ley. Y esa autógrafa de ley en ese papel especial lo firma el presidente del Congreso con uno de los vicepresidentes. Casi siempre es el primer vicepresidente, si no es el primero, el segundo o el tercero. El significado que tiene la transcripción del texto en una formalidad determinada en ese documento al que se le llama la autógrafa, tiene el propósito de que el texto que se le remite al Poder Ejecutivo con la firma del presidente del Congreso y de un vicepresidente sirva de testimonio de que ese fue el texto que fue aprobado por el Pleno. Entonces, el presidente del Congreso actúa como fedatario de la voluntad del Pleno. La firma del presidente es la que certifica que ese texto que recibe el presidente de la República coincide con la voluntad declarada por el Pleno del Congreso. La autógrafa es enviada al presidente de la República para su promulgación. El presidente de la República tiene 15 días hábiles, 15 días útiles para promulgarla. Promulgada la norma, es publicada en el Diario Oficial del Peruano y vigente a partir del día siguiente. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo puede, si está de acuerdo con todo lo que se aprobó, la promulga y la publica, ¿no? La firma y la publica, la promulga. Pero ¿qué pasa si no está de acuerdo en todo? Entonces presenta una observación presidencial o veto, también le llaman veto del Ejecutivo. Observación porque no está de acuerdo en alguno de los aspectos de la autógrafa de ley. Entonces lo regresa al Congreso para que vuelva a ser estudiado. El proyecto debe ser remitido a las comisiones competentes sobre la materia. Las comisiones no tienen plazo para pronunciarse sobre las observaciones y tienen 3 distintas opciones. Pueden recomendar la insistencia sobre el proyecto de ley que el Congreso aprobó y que se le remitió al Poder Ejecutivo tal cual. Pueden recomendar el allanamiento de las observaciones que presenta el presidente de la República, o pueden modificar el texto de manera que se integren nuevos alcances en el proyecto que se le remitió al presidente de la República. En los 2 primeros casos, si existe insistencia o si existe allanamiento, ese proyecto ya no retorna al presidente de la República, sino que lo promulga el presidente del Congreso. Pero si el proyecto es aprobado con modificaciones por recomendación de la Comisión en su dictamen, ese proyecto debe ser remitido nuevamente al presidente de la República para que ejerza su derecho a observar o a promulgar. Ahora que ya sabe cómo es el procedimiento legislativo, lo invito a participar opinando en nuestros foros legislativos virtuales, ingresando al portal web del Congreso de la República. Democracia es participación de todos. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de Parlamento Ciudadano por Congreso Televisión. Hasta pronto.